La mujer que sabe, capítulo 3. Sus atributos. Cuenta con la capacidad de ir en contra de toda probabilidad y de enseñar a las demás a hacer lo mismo. Las hijas del árbol. Todos los árboles tienen bajo tierra una versión primitiva de sí mismos. Allí, el venerable árbol alberga un árbol oculto, formado por raíces vitales que beben de aguas subterráneas. El alma oculta de ese árbol hace ascender su energía desde esa red de raíces hacia arriba, de forma que su verdadera naturaleza, exuberante y sabia, florece sobre la tierra. Ocurre igual con la vida de una mujer. Igual que el árbol, la parte que está sobre la tierra puede lucir espectacular o abatida, pero su apariencia no importa. Bajo tierra hay una mujer oculta que cuida la chispa dorada, esa energía brillante, esa fuente emocional que nunca se agota. El propósito de esa mujer oculta es impulsar ese espíritu esencial para la vida hacia arriba, al otro lado de la tierra, para que alimente el yo exterior y el mundo que lo rodea. Sus momentos de expansión y reinvención dependen de ese ciclo. ¿Alguna vez has amado un árbol? Si alguna vez le has profesado cariño a un bosque o un árbol, seguro que sabes que existen árboles que, aunque a veces se pudren, engañan a todo el mundo, porque realmente viven para contarlo y nos muestran su majestuosa vuelta a la vida. Otra manifestación de la chispa dorada. Conocí muchos árboles robustos en los bosques septentrionales donde me crié, pero en aquellos tiempos los grandes árboles estaban sometidos a un peligro constante, incesante, por culpa del frenético desarrollo. Eso también sucede a menudo en la vida de las mujeres. En vez de ver la tierra como un cuerpo vivo y construir siguiendo sus curvas y contornos, se diseñaron todo tipo de estructuras para dominarla y la obligaron a plegarse ante ideas que no procedían de ella. Las fértiles tierras de cultivo quedaron sepultadas bajo casas que parecían cubículos hechos en serie. Las colinas y las terrazas parecían cubiertas por una especie de armadura formada por las escamas del lomo de un dragón. Playas se ahogaron bajo el hormigón y los caminos verdes se volvieron de asfalto hasta que solo quedó un pequeño trocito de verdor. Y en ese entorno, los árboles, tanto los viejos como los nuevos, tuvieron que enfrentarse a diario a la polución, a las invasiones externas, a los cambios en los niveles de las aguas subterráneas y, por tanto, al desequilibrio de los nutrientes fundamentales de la tierra. Conocí un anciano árbol que estaba sufriendo estos peligros. Era un álamo de Virginia muy venerable, ya bisabuela. Este árbol había logrado sobrevivir durante varios cientos de años a olas de calor, inundaciones y heladas, y al impacto de todas las criaturas que habían hendido su corteza. Era lo que llamábamos un árbol de tormenta de nieve en verano, porque liberaba diminutas semillas unidas a un resplandeciente hilito blanco que se alejaban flotando, arrastradas por el viento cálido de primavera, creando una verdadera lluvia de hilos de telaraña. Pero que nadie se engañe, que dependieran unas semillas cubiertas de un envoltorio tan tenue no significaba que fuera una abuela frágil. Nada de eso. Era una guerrera. Después de haber librado y vencido en batalla, que no buscaba, pero que se iba encontrando en su camino una y otra vez,
seguía aguantando, alta y orgullosa. Pero un día la descubrió un grupo de gente que apareció con sierras y hachas. Y entonces, durante varias semanas horribles, tuvo que sufrir que le arrancaran la corteza y que la talaran sin ningún miramiento. Después se la llevaron lejos en un enorme camión que despedía humo negro. En un aserradero cubierto con un tejado de chapa oxidada, la despiezaron para hacer tablas comunes y corrientes con las que construir pales y cajas de madera. Y como ocurre muchas veces en la vida de las mujeres, el veredicto que emitieron los que vieron todo aquello fue que habían podido con ella, que habían llegado a su fin. Algunos, que tenían otros planes en mente, tal vez incluso pensaron que habían hecho bien en talarla. Pero la mujer oculta bajo tierra, que cuidaba la chispa dorada, tenía otras ideas. Imagínate un bloque de madera, uno de verdad. Ahora imagínate un álamo impresionante y lleno de vida, revestido de una corteza en la que se adivina la forma y el tamaño de miles de vastos bloques que forman ondulantes hileras por todo su tronco. Tal era la profundidad de las hendiduras de la corteza de esa abuela álamo. Una imagen impresionante. Los pájaros que pasaban el rato posados en la maraña de cables y mangueras de la gasolinera contaban que su corteza era tan gruesa que tras los primeros tajos del hacha, las cuñas de madera salían despedidas con fuerza y velocidad que llegaban hasta los leñadores que estaban en el camino. Según ellos, necesitaron 7 días de trabajo solo para arrancar la corteza del tronco. No resultó fácil acabar con la dura armadura de aquel imponente árbol. Ni un árbol ni una mujer deberían pasar por algo así en sus vidas. Verse cercenadas y derribadas para ser sustituidas por algo de dudoso valor. Hay otras formas de vivir y dejar vivir, de fundirse y florecer plenamente. Mi familia proviene del medio rural ancestral, donde existía la tradición de que los árboles para talar estaban separados de los árboles del bosque. Los árboles se plantaban por grupos, unos para vender, otros para conservar y tener leña. Pero los árboles gigantes de la naturaleza disfrutaban de una consideración especial. Los árboles del bosque no se talaban porque eran los guardianes espirituales del pueblo. Los árboles guardianes eran los que protegían al pueblo del calor del verano, los que frenaban el viento durante las tormentas y los que sostenían la nieve que se acumulaba tras las nevadas para que no sepultara las granjas y pusiera en peligro vidas. Los grandes árboles del bosque atrapaban entre sus brazos frondosos todo el polvo en suspensión que el viento levantaba en los campos, evitando así que se colara por las rendijas de los aleros y por debajo de las puertas. Los viejos árboles transmitían una felicidad vibrante y serena a los corazones de todos los que los miraban y se apoyaban en sus troncos. Por todo eso, los viejos árboles, como si fueran los ancianos del pueblo, ni se derribaban ni se abandonaban a su suerte. Según esta antigua tradición rural, si esa abuela álamo de la que hablábamos hubiera acabado sus días por una causa natural, a su debido tiempo, en el momento adecuado, entonces sí la habrían derribado, si no hubiera caído por su propio peso antes. Pero de su tronco habrían sacado una cumbrera y varias riostras y listones para que su cuerpo se convirtiera en el armazón de una casa. Y la casa se habría construido con vistas a las raíces del viejo árbol, para que todo el mundo pudiera decir con orgullo: ¿ves? Al final de su vida, nos deshicimos de esa abuela árbol con el debido respeto. Ahora tiene una nueva forma y está en un buen lugar,
cerca del anterior. Su amor por nosotros y nuestro amor por ella no ha desaparecido. Ella sigue aquí. Si en vez de vivir en medio de la vorágine del mundo moderno, donde a veces se le da prioridad a las presiones humanas por conseguir la eficacia en vez de planificar a largo plazo para mantener vivos esos dones de la naturaleza, esa gran abuela Álamo hubiera vivido en el entorno rural ancestral. Los suevos habrían fabricado cuños con los nudos de sus cortezas siguiendo las curvas de las vetas. Esos cuencos se usarían para contener leche de burra y pan negro. Y el pintor del pueblo habría dibujado imágenes de esa abuela Álamo en el encalado del muro del porche de la casa y bajo su alero, para demostrar que las raíces de la casa y las del gran árbol estaban unidas, no solo sobre la tierra, sino también bajo ella. Pero eso era lo que se hacía en aquel tiempo. En la actualidad, muchos han olvidado que la naturaleza no es una extraña, sino una pariente. Después de que talaran a la abuela Álamo, la gente experimentó diferentes sentimientos por su pérdida. Algunos se mostraron imperturbables, otros bastante enfurecidos. Pero la mayoría de la gente se sintió desconcertada ante la destrucción de un ser tan impresionante que les había proporcionado durante mucho tiempo todo lo que cualquier alma podía pedir. Era la abuela Álamo, bajo cuya sombra cualquiera podía recuperar fuerzas, entre cuyas ramas se colaba la luz de las estrellas por la noche, contra cuyo tronco podía descansar el alma, cuyo susurro calmante, provocado por el rumor de sus hojas agitadas por el viento, reconfortaba a todo el que lo olía, cuyo cobijo buscaban los amantes para encontrar, en cuyo tronco se apoyaban los que necesitaban llorar, y bajo cuya copa los espíritus afines podían conversar rodeados de paz. Y de repente, en el lugar en el que la abuela Álamo había rozado el cielo con sus ramas, ahora había un espacio extraño, un vacío, un umbral oscuro que no llevaba a ninguna parte. Los arbustos espesos y los helechos invasores que cubrían el suelo no podían, ni mucho menos, llenar el espacio que había dejado esa torre verde desaparecida. Pero aún así, la mujer oculta bajo tierra no había dejado de cuidar su chispa dorada. Aún así, con el paso del tiempo, algo empezó a pasar en el tocón de la abuela Álamo. Lo que habían dejado de ella, que todavía asomaba de la tierra, tenía un diámetro de casi 2 metros. Esa extensión lisa y plana era lo bastante grande para que 4 mujeres de caderas anchas pudieran tumbarse una junto a otra sin amontonarse. Fue pasando el tiempo. Y pasó más tiempo. Entonces ocurrió lo que yo llamo un lento milagro. Del tocón que había quedado en el lugar del árbol, de esa abuela del bosque, surgieron 12 vástagos y empezaron a crecer en círculo como si bailaran, encima del tocón, rodeando su perímetro, 12 árboles que danzaban. Los arbolitos que se elevaban desde el tocón de la abuela Álamo eran evidentemente sus hijas. En la mitología se dice que un árbol así, con vástagos, es un árbol con un círculo de hadas. Se trata de espíritus que nacen de lo que parecía muerto para bailar, para celebrar una nueva vida llena de felicidad. No son árboles plantados, son evocaciones que surgen, muchas a partir de una, de esa única chispa dorada. En la mitología griega, Deméter, la madre tierra, muere cuando pierde a su hija y después recobra una vida floreciente cuando se la devuelven. Eso fue lo que le ocurrió
a esta abuela árbol. Sus hijas árbol provenían de la más antigua de las raíces. Le infundieron vida a todo el sistema de nuevo, y no una vida estática, sino una vida llena de baile. Ese rebrotar de los árboles ocurre a menudo en la naturaleza, porque la nueva vida permanece almacenada en la raíz. Ocurre incluso cuando la mayor parte, la que está sobre la tierra, ha sido derribada o arrancada, incluso cuando no se ha tratado con respeto o cuando no se ha engendrado algo digno a partir de ella. Incluso cuando está rodeada de apatía y de frases como ¿y qué importa? Incluso cuando la corteza se ha desgajado y destruido. Imagínatelo. Del espacio vacío no solo surge una cosa nueva y joven, sino muchas. A pesar de todo lo demás, la mujer oculta bajo tierra sigue cuidando la chispa dorada. Ahora, cuando llegan los audaces vientos, las hojas de esas maravillosas hijas árbol se agitan y hablan con 1000 susurros de verdor. Si creemos que eso no es un milagro, no tenemos idea de lo que son los verdaderos milagros. ¿Quién puede decir que algo muy apreciado que se ha hecho pedazos está completamente muerto? Aunque una mujer se encuentre hecha pedazos, ¿quién puede saber qué valiosa vida nacerá de sus heridas, de sus cortes, de la energía que asciende desde su núcleo oculto, de su chispa dorada? Por muy profundo que sea el daño, la radiante raíz que hay en ella sigue viva y generosa, y saldrá siempre de nuevo al exterior en busca de una vida plena. Hay algo en el interior de la mente de muchas mujeres que comprende intuitivamente que la palabra cura está incluida dentro de la palabra curación. Cuando nos hacemos daño, esas mujeres se convierten en curandera, a las que no les faltan recursos para curar, porque algún filamento vibrante y que da vida a su espíritu y su alma avanza inexorable hacia una nueva vida, ya sea generando nuevas fuerzas de muchos tipos, reconstruyendo la integridad perdida o creando una nueva y diferente a la que había antes. Esa fuerza interna rebosa impulso hacia el bienestar y cree en una salvación que es capaz de enfrentarse a lo diabólico y superarlo. El sistema de raíces ocultas crece sin parar, al margen de los sucesos, de las presiones y de las proyecciones externas. Está siempre en plena efervescencia. Bulle hacia arriba, bulle hacia afuera, a través y más allá, sin importar lo que surja en su contra, ya sean fuerzas ajenas o de la propia mujer. Incluso cuando la acción del ego se ve limitada temporalmente, la mujer oculta bajo tierra, la que cuida la chispa, mantiene esa actitud ante la vida. Más vida que hace que siempre intente salir, que insiste en tener más vitalidad, más crecimiento, más conservación, más osadía y más consideración. Y después un poco más y un poco más, hasta que el árbol de la vida que hay sobre la tierra es equivalente al amplio sistema de raíces que hay bajo ella. Cuando hablamos de creación del alma, de esa autogeneración de un sistema de raíces cada vez mayor, que habita y se extiende por más territorio el alma, estamos viviendo vidas como las de un árbol gigante. No se trata solo de enviar energía hacia arriba. Según va creciendo sobre la tierra, también envía energía de vuelta hacia abajo con la instrucción de hacer crecer el sistema de raíces, de buscar más alimento y más respuestas sensatas a los problemas. Todo ello para sostener la copa que crece en lo más alto. En eso tampoco se diferencia de la vida de una mujer.
Cualquier mujer que alguna vez haya prestado atención a sus sueños y se haya fijado en cómo alientan y alimentan sus días y en cómo su vida diaria influye también en sus sueños, sabe que su vida exterior e interior se complementan. En el mejor de los casos, ambas se retroalimentan y se aportan sabiduría. El fundamento inextinguible que hay en el interior de una mujer empuja la fuerza vital hasta su mente, su corazón y su espíritu. Si ella está pendiente, si lo escucha, le llegarán ideas. Dicho de otra forma, de ella nacerán hijas en forma de ideas nuevas y emocionantes para vivir más plenamente y con más significado. Cuando una mujer crece sobre la tierra en la realidad consensuada, también provoca la expansión de su sistema de raíces. Con ella, el crecimiento de su visión emocional, su escucha activa y su mente lúcida. Es un proceso dual, eterno y sagrado que se origina al prestar una atención consciente a la forma en que la mente de una joven inmadura crece hasta convertirse en la de una sabia llena de vida, que ha madurado con el tiempo y que ahora tiene ganas de bailar. Se podría plantear que ese ciclo de energía almacenada reside en la mente inconsciente. Jung describía la mente inconsciente como un lugar en el que la psicobiología y la biología se influían mutuamente. Pero en realidad sigue siendo un misterio para nosotros el origen de esa fuerza incipiente que nos lleva a buscar no solo una vida más plena, sino una vida en constante expansión. Una en la que las hijas árbol nazcan y crezcan a partir de las raíces de la anciana y sabia madre. Puede que lo intuyamos, pero no podemos decir con certeza dónde y cómo sucede todo. La fuerza vital de una mujer solo la pueden explicar la poesía, la danza, la pintura, la escultura y otras obras de arte terrenales, el teatro, la decoración, los inventos, la escritura apasionada, el estudio de los libros y de los sueños, y las conversaciones con los sabios que tienen sensaciones, sentimientos, pensamientos e intuiciones conscientes. Se necesitan obras y aportaciones de todo tipo, porque hay ciertos asuntos místicos que no se pueden expresar solamente con las palabras mundanas, pero sí a través de las artes y de las ciencias que contemplan aquello que es invisible, pero que se puede sentir de una forma palpable. Sin embargo, en medio de cualquier tormenta o satisfacción, la hermosa fuerza vital estará protegida por la mujer oculta, que se esfuerza siempre porque seamos conscientes de que las reparaciones y los renacimientos empiezan en el mismo momento en que nos desmoronamos. Esa fuerza interior actúa como una gran mer, la más grande de todas las abuelas, reivindicándose como la esencia de la cordura y la sabiduría del alma que nos guía siempre y que nunca nos abandonará. Esa fuente misteriosa que se experimenta a través de esos conocimientos claros y útiles que se parecen a formas que llegan inesperadamente y de orígenes invisibles, aparecen claramente expresados e intrincadamente entrelazados en los sueños, en ráfagas de ideas o energías eficaces que parecen salir de la nada, con repentina certeza de que alguien está destinado a hacer algo que necesita nuestro amor, nuestro punto de vista o uno de nuestros toques. O quizás sentimos una determinación inesperada de intervenir, de alejarnos o acercarnos. Como la anciana sabia que aparece sin previo aviso en los cuentos, esta fuente que cuida la chispa dorada se muestra
mediante avisos internos para que actuemos de forma discreta y llamativa, o a través de un impulso exigente para que creamos algo desde cero, para que apreciemos con más intensidad, arreglemos mejor, lleguemos más lejos y protejamos la nueva vida. En las mujeres reales se pueden detectar estas evidencias de eternidad a primera vista. Están en las que siempre buscan un significado duradero en vez de vincularse solo con lo perecedero. En las que desean florecer y por eso desarrollan de forma firme o vacilante los ovarios para hacerlo plenamente y con frecuencia. Las que se esfuerzan por ser ellas mismas y ser en el mundo al mismo tiempo, tal vez en dualidad, tal vez todo al mismo tiempo. Las que hacen todo lo que está en su mano para convertirse en fuentes de semillas que lleguen a muchos, y para ello se van lejos de su hogar, ya sea mentalmente o en la realidad. La fuerza y la presencia de la mujer más grande, de la anciana sabia, de la gran madre, de la madre más grande, se encuentran en aquellas que son peligrosas, mucho o poco, por su capacidad y su disposición para hacer tambalearse las ideas y las existencias sin alma, tanto dentro como fuera de ella. La evidencia de esa fuente sabia y misteriosa que hay en las raíces siempre queda patente en mujeres que aprenden y anhelan aprender más, que desarrollan una visión interior, que siguen intuiciones, que no aceptan que las detengan o silencien y que no dicen no puedo hacerlo. Cuando se encuentran con retos emocionales que al principio parecen sobrecogedores, sino que se preguntan ¿qué necesito reunir para poder hacerlo? No importa cómo, dónde vivamos, ni en qué condiciones, siempre tendremos a esa aliada definitiva, porque aunque nuestra estructura externa se vea insultada, agredida, aterrorizada o incluso destrozada, nadie podrá apagar la chispa dorada ni acabar con su cuidadora oculta bajo tierra.